Gloria a Dios. Bueno, el día de hoy estamos celebrando, como mencionaba nuestro hermano Bruno, el domingo de resurrección. Toda esta semana ha sido una semana donde hemos estado recordando la pasión de nuestro Señor Jesucristo. La semana pasada, el día domingo, nuestro hermano Ismael estuvo predicando acerca del Domingo de Ramos o el Domingo de Palmas, ¿cierto? Que es la entrada triunfante de Jesús a la ciudad de Jerusalén, exactamente una semana antes de ser crucificado. Y nosotros planeamos nuestra serie en el libro de Isaías de manera intencional para caer en esta semana en los pasajes que tienen que ver con la pasión de Cristo. Así que vamos a estar abriendo nuestras Biblias en el libro de Isaías, en el capítulo 53. Pero antes vamos a tener una pequeña introducción. Yo he titulado el sermón de hoy El sacrificio que da vida. Celebrar el domingo de resurrección no es cualquier cosa, porque estamos celebrando uno de los acontecimientos más grandes que haya presenciado la humanidad, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, hay algo aquí sorprendente porque este evento no comienza en los evangelios, como muchos creen. Muchos ven que Jesús aparece en los evangelios y parece ser que en el Antiguo Testamento no se menciona para nada. Pero la verdad es que si usted piensa así, está equivocado. Porque los profetas hablan acerca de Jesús. Desde hecho, toda la escritura del Antiguo Testamento es un tipo, una sombra del que había de venir. Así que no comienza la historia de la redención en los evangelios, sino en el principio, desde antes, desde la fundación del mundo. Recuerde Génesis 3:15, lo que conocemos como el protoevangelio, el primer mensaje evangelístico, Génesis 3:15, que ahí el Señor está prometiendo una simiente que vencería a la serpiente. Ahora, muchos siglos antes, el Señor había anunciado a través de los profetas, y en este pasaje que tenemos aquí el día de hoy, Isaías 53, nos muestra lo que se denomina el siervo sufriente, que es descrito como un hombre despreciado, un hombre rechazado, un hombre herido y muerto. Pero encontramos también un contraste en el final del capítulo, porque el capítulo no termina en la muerte, sino que termina con vida, con victoria y con fruto. ¿Sabe por qué? Porque la cruz nunca fue el final del plan de Dios, sino fue parte de un plan perfecto de Dios. Y hay más todavía, porque el Mesías que vino hace más de 2000 años, la profecía dice que Él va a regresar por su pueblo. Así que nosotros estamos esperando la venida, la segunda venida gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Este pasaje es un pasaje que se menciona en el Nuevo Testamento. Cuando nosotros leemos Hechos capítulo 8, verso 26 en adelante, nos encontramos con una historia muy peculiar. Nos encontramos con la historia de Felipe y el eunuco. Y para ponerlo en contexto, no tengo tiempo para leer todo el pasaje, pero se las voy a tratar de resumir lo mejor posible. Cuando Felipe dice que fue tomado por el Espíritu y llevado al desierto, donde iba de vuelta a su tierra un eunuco, un oficial de Candace, la reina de Etíope. Y cuando Felipe se acerca al carruaje, Dios ya había preparado todo. Ahora hay algo interesante, porque el etíope venía de regreso de Jerusalén a Etiopía porque había ido a adorar. Ahora, esto nos muestra de que había judíos en la diáspora, fuera de Jerusalén, que estaban enseñando acerca de Dios, pero el eunuco tenía un mensaje incompleto.
el eunuco, al igual que muchas personas hoy en día también, piensan que Dios se adora solo en un edificio como este. Nosotros tenemos un hermoso edificio. Yo digo, wow, cuando miro este edificio, realmente antes no escatimaban en gastos. Hoy en día no se hacen catedrales de esta magnitud. Entonces nosotros pensamos como el eunuco, que muchas veces tenemos que venir al templo para adorar a Dios. Pero cuando Jesús está con la mujer del pozo, le dice, de cierto te digo que vendrá el tiempo donde el Señor, el Padre, buscará adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, porque la mujer estaba peleando con él. Los judíos dicen que hay que adorar en Jerusalén, nuestros ancestros en este lugar. Pero Jesús le dice, Dios solamente necesita un corazón dispuesto. Personas que quieran adorarlo en cualquier lugar. Ahora, no se tome de esto porque a algunas personas les encanta sacarme de contexto. Yo no le estoy diciendo que no sea importante venir a la iglesia y congregarnos. Por supuesto que es importante congregarnos aquí. Este es el día del Señor, pero nosotros debemos estar en la presencia de Dios todos los días. Así que el eunuco iba leyendo el pasaje de Isaías 53. Iba leyendo el rollo y Felipe se acerca y le dice, ¿entiendes lo que lees? Y el eunuco le responde, pero ¿cómo voy a entender si nadie me explica? Y entonces el eunuco le pregunta a Felipe, ¿de quién está hablando el profeta? ¿Está hablando de sí mismo o de alguien más? Y entonces Felipe le comienza a relatar acerca de Jesús, porque ese pasaje estaba hablando acerca del Mesías. Y le presenta el Evangelio, le dice que Jesucristo vino, murió por nuestros pecados y ahora si tú te arrepientes y le recibes, tú tienes vida eterna y tienes que bautizarte. Y entonces por esas casualidades de la vida, había agua y el eunuco dice, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Inmediatamente. Así que dice que Felipe lo bautizó. Y luego él continuó su camino alegre y Felipe fue retirado de ahí. Así que nosotros podemos ver de que de una manera increíble y soberana Dios había anunciado la venida del Mesías 700 años antes de su venida. Y no había hablado solamente a través del profeta Isaías, sino de varios profetas. Ahora, en este pasaje hay 7 razones para atribuir este texto de Isaías a Jesús y decir que Él es el Mesías que cumple esta profecía. Primero, dice el texto que Él sería rechazado por muchos. Jesús realizó milagros, pero aún no creyeron en Él. Y así también hoy en día hay gente que aunque vieran descender a Jesús, su corazón endurecido no lo aceptaría. En ese tiempo ellos estaban viendo a Jesús realizar milagros que no podía hacerlo si Dios no estaba con él, pero había gente que endureció su corazón. Fue rechazado, dice. ¿Quién ha creído nuestro anuncio? Segundo, es que vendría de orígenes humildes, como un renuevo de tierra seca. Dice, no tendría una apariencia majestuosa que atrajera físicamente. Creció incluso en Nazaret, el lugar que la gente preguntaba, ¿podrá salir algo bueno de este lugar? A veces hay lugares que tienen una mala reputación. Todos los países, todos los lugares tienen lugares que están estigmatizados y los vemos como algo donde nada puede salir bueno. Lo tercero es que experimentaría un profundo dolor, sufrimiento. Dice la palabra de Dios, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y Jesús mismo advirtió que debía sufrir muchas cosas. Él en sus oraciones dice, Señor, Padre, pasa de mí esta copa, si fuere posible, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Él sabía que le esperaba un gran sufrimiento. Lo cuarto es que cargaría con nuestro castigo. Mas Él herido por nuestras rebeliones, dice que Él tomó sobre nosotros nuestra iniquidad para que fuésemos nosotros sanados.
Lo quinto que puede aplicar a este pasaje es que permanecería en silencio durante su juicio. Dice, como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció. Así que Jesús no se defendió frente a Pilato, frente a Herodes, sino que confió su causa al Padre. Muchas veces nosotros tenemos que imitar a Jesús. Tenemos la tendencia de hablar muy rápido, de hablar muy pronto. Pero Jesús enmudeció. Dejó que la voluntad de su Padre se hiciera. Lo sexto es que moriría con los malvados y sería sepultado entre los ricos. Dice, fue crucificado entre dos criminales, pero en la tumba utilizó una tumba que pertenecía a un hombre rico, José de Arimatea. Así que usted ve que la profecía es demasiado exacta y fue dada más de 700 años antes. Resucitaría de entre los muertos. Isaías dice que verá linaje y vivirá por largos días. Pedro predicó que Dios levantó a Jesús y que su cuerpo no vio corrupción. Significa que su cuerpo, aunque estaba muerto, nunca fue corrompido. Vamos a ir al primer punto de este sermón y vamos a leer versículos 4 al 6, un sacrificio sustituto. Dice así, ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él, herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Isaías deja claro que el sufrimiento del siervo no es a consecuencia de su propio pecado, sino por el pecado de su pueblo. Jesús no tenía que sufrir lo que sufrió, porque Él vivió una vida sin pecado, pero Él murió para que nosotros pudiéramos tener una restauración de una relación con Dios y poder tener vida eterna. Dice, llevó nuestras enfermedades, fue herido por nuestras rebeliones y el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Para que nosotros experimentáramos paz con Dios, Cristo tuvo que sufrir una muerte siniestra. Así que aquí vemos la cruz. Jesús no murió como un mártir, sino que murió como un sustituto. ¿Sabe lo que significa un sustituto? Significa que esa muerte que sufrió Jesús la merecíamos usted y yo. Pero Jesús voluntariamente se ofrece como un sacrificio vivo, una vez y para siempre por nuestros pecados. Gloria a Dios, denle un aplauso al Señor. Ser un sustituto significa que Jesucristo tomó nuestro lugar. Nosotros deberíamos haber estado crucificados, muertos, pero Él tomó ese castigo por nosotros. Así que aquí hay varias cosas que podemos nosotros aplicar, y es que uno es que no hay pecado demasiado grande que Cristo no haya cargado. No hay ningún pecado tan grande que Cristo no haya pagado un precio por él. Y lo otro es que no hay culpa que no pueda ser perdonada. ¿Sabe que muchas veces nosotros, aunque tenemos a disposición el perdón de Dios, muchas veces luchamos nosotros mismos con no perdonarnos a nosotros mismos? Dios te perdona y borra tus pecados, pero tú sigues acordándote de lo que hiciste. O a veces alguien más te recuerda lo que hiciste y ese es el acusador, Satanás, el diablo. Y muchas veces cuando estás aquí en la iglesia va a tu oído a susurrar y te dice, ¿qué estás haciendo aquí? Hipócrita, acuérdate lo que hiciste. Pero Jesús pagó por nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Así que tú puedes tener seguridad de que Cristo ha pagado por cada uno de tus pecados. El segundo punto es una muerte real y completa. Versículos 7 al 9 dice así: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará?
porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Aquí hay varias cosas interesantes que se mencionan de este siervo sufriente. Y es que Jesucristo no se defendió, fue oprimido y fue cortado de la tierra de los vivientes. Eso es un lenguaje que implica que fue literalmente muerto. Y aquí quiero detenerme un poco. ¿Sabe por qué? Porque los escépticos han tratado por años de negar la muerte de Cristo, la resurrección de Jesucristo. La resurrección, quiero decir. Entonces han levantado ciertas teorías, como por ejemplo la teoría del desmayo, que dice que Jesús se desmayó, estaba inconsciente, pensaron que estaba muerto, lo pusieron en la tumba y entonces despertó, pero que nunca estuvo muerto. También algunos han tratado de mostrar una teoría que es que robaron el cuerpo, que sus discípulos robaron el cuerpo para hacer creer que había resucitado. Uno de los ateos más prominentes del mundo dijo lo siguiente: nos guste o no, Jesucristo existió y es un personaje histórico. Así que aunque ellos lo rechacen como el Hijo de Dios, como Dios en persona, no pueden negar el hecho de que Jesucristo es un personaje histórico. Ahora, ellos necesitan negar o echar por tierra la resurrección porque es donde está fundamentada la fe cristiana. Como dijo Pablo, si Cristo no hubiera resucitado, en vano sería nuestra fe. Toda la fe cristiana se basa en la resurrección de Jesucristo. No hay ninguna religión que pueda hacer esto. Mahoma, el profeta del Islam, está muerto. Joseph Smith, el gran profeta de los mormones, está muerto. Buda está muerto. Pero Jesucristo está vivo. Es el único que podemos decir que ha resucitado. Así que Isaías está describiendo aquí una muerte real, violenta e injusta. ¿Sabe usted que la técnica de crucifixión romana, aunque esta técnica no fue inventada por los romanos, había sido implementada por los babilonios, los romanos la perfeccionaron? Era una técnica de tortura terrible que llevaba a una muerte agónica a la persona. Usted puede ver acá un clavo, probablemente muy similar a los que cruzaron las manos de nuestro Salvador. Y esto fue por nuestros pecados. Muchas veces no somos capaces de dimensionar el sacrificio que hizo Jesucristo. La película La Pasión de Cristo de Mel Gibson, por muchos ha sido acusada de antisemita por las fuertes imágenes que están gráficas en la película. Pero déjeme decirle que este cineasta, él hizo mucha investigación histórica para llevar eso a una película. Los látigos romanos eran de cuero y en las puntas le ponían bolas de acero y pedazos de huesos. Cuando los soldados golpeaban a los hombres, literalmente se encrustaban en la piel y al sacarlo extraían pedazos de piel. Le dieron muchos azotes a Jesús. Lo dejaron agónico y en la cruz estaba luchando por respirar. Esa posición de crucifixión generaba en la persona que estaba crucificada una dificultad tremenda para poder respirar y levantar los pulmones. Finalmente,
Después de un par de horas, la persona ya no podía más y moría. Los soldados romanos tenían que asegurarse de que realmente estaban muertos, porque estaba en juego incluso sus vidas. Por eso que usted va a ver a los soldados romanos que están resguardando la tumba, porque ellos tenían temor de que algo iba a suceder. Muchos de ellos probablemente habían creído en Jesús, pero no podían declararlo abiertamente. Así que la muerte de crucifixión era una muerte terrible. Dice la palabra de Dios que se dispuso con los impíos su sepultura. Recuerde que estaba al lado de dos criminales. ¿Se acuerda? Uno le decía y encaraba a Jesús: si eres el Hijo de Dios, sálvate y sálvanos a nosotros. Y el que estaba al otro lado le dijo: y tú no tienes temor a Dios ni en tu propia muerte. Nosotros estamos aquí pagando lo que merecemos, pero este hombre no ha hecho nada. Y ese hombre le dice a Jesús: Jesús, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y Jesús le promete, le dice: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¡Uy, maravilloso! Eso nos dice que aunque la persona esté en su lecho de muerte, si hay arrepentimiento, Dios perdona a esa persona y la salva. Dios es misericordioso. Y esto apunta claramente a que Jesús murió y fue sepultado. No es algo simbólico, sino que es algo histórico. De hecho, hay personas que han tratado de atacar, como les dije, la historicidad de Jesús. Pero nadie ha logrado dividir la historia de la humanidad. Estamos en el año 2026 después de Cristo. Él es el único que ha dividido la historia de la humanidad antes de Cristo y después de Cristo. Jesús fue crucificado, murió y fue sepultado. A los ojos humanos, hasta aquí parece una derrota, pero Dios tenía otro plan. Vamos al tercer punto y último. Una victoria asegurada. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Mire el lenguaje preciso de lo que hizo Jesús. Verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. En la cruz Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Aún en la cruz, Él intercedía por nosotros. Aquí está el corazón del mensaje de la resurrección. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, dice que verá linaje. Ahora, ¿cómo puede alguien que murió ver si no es que vive otra vez, vuelve a vivir, resucita? Vivirá largos días. Esto es un lenguaje de resurrección. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. El sacrificio no fue en vano, es un sacrificio que es aceptado por Dios Padre. Le daré parte con los grandes. Y esto habla de la exaltación y la victoria de Jesús, que ha sido exaltado. Y ahora, cuando Jesús ascendió, está sentado a la diestra de Dios el Padre y toda autoridad le ha sido dada. Aquí hay una verdad gloriosa, es que el siervo murió, pero no se quedó en la tumba. El siervo vive, el siervo resucitó.
La resurrección no es algo adicional al Evangelio, sino que es la esencia del Evangelio, es la prueba de que el sacrificio fue aceptado, el pecado fue vencido y la muerte fue derrotada. Si Cristo no hubiera resucitado, entonces no habría salvación y no habría esperanza, pero Él resucitó y Isaías lo había anunciado 700 años antes de su venida. Estudiando para este sermón, descubrí que los judíos tienen estrictamente prohibido leer Isaías 53 en las sinagogas. ¿Sabía usted eso? Dicen que lo tienen prohibido por la interpretación que le dan los cristianos a este pasaje de las Escrituras. Ahora yo me pregunto, ¿no será que quizás ellos tienen temor que cuando lean este pasaje muchos abran los ojos y lleguen al conocimiento de Jesucristo, el Hijo de Dios? Si es parte de la Escritura, ¿por qué lo prohíben leerlo? No lo leen en las sinagogas, porque en el fondo su corazón endurecido se niega a aceptar que este pasaje es un mensaje profético que está anunciando al Mesías que había de venir. La cruz demuestra el amor de Dios y la resurrección demuestra el poder de Dios. Y esto nos asegura que el pecado fue pagado, la muerte fue vencida y la salvación está disponible hoy. La pregunta que yo quiero hacerte es, ¿tú le has entregado tu vida a Jesucristo? Ah, pastor, lo que pasa es que no estoy preparado. No estoy preparado para recibir a Cristo, a Jesús todavía. Déjame decirte que nadie está preparado. Nunca vamos a tener nuestra vida arreglada para acercarnos a Dios. Por eso que Él toma la iniciativa. Si tú estás esperando a ser perfecto, déjame decirte que te vas a morir sin Cristo. Porque Él quiere tu vida ahora. Siempre Jesús viene cuando nosotros tenemos un desastre en nuestra vida. No viene en el mejor momento. Así que es ahora cuando Jesús te está haciendo un llamado. ¿Estás dispuesto tú a recibir a Cristo? ¿Quieres entregarle tu vida al Señor? ¿Hay alguien en este día que está luchando por tomar una decisión? Sí, pero lo que pasa es que yo tengo todas estas cosas malas, porque nosotros analizamos y pensamos las cosas y decimos, es que yo tengo esto, esto, otro. Mira, cuando deje esas cosas voy a seguir a Cristo. Mentira. Nunca vas a dejarlas sin el poder del Espíritu Santo que obra en tu vida. ¿Sabes por qué? Porque nosotros como seres humanos no tenemos la capacidad de transformarnos a nosotros mismos. Solamente el poder del Espíritu Santo es quien puede formar el carácter de Jesús en nosotros. Así que solamente tú tienes que decir, Señor, heme aquí. Soy imperfecto, tengo muchas cosas malas, pero tú pagaste por mi vida, por la vida eterna para mí. Tú pagaste el precio y ahora, Señor, no tengo nada que ofrecerte. Pero Señor, hazme tu hijo, hazme tu hija. ¿Hay alguien aquí que quiera recibir a Cristo? No quiero irme sin hacer esta pregunta. Levante la mano si alguien quiere recibir a Cristo. Gloria a Dios. Pasa para acá, hermano. Pasa para acá. No tengas temor, esta es la mejor decisión que estás haciendo por el resto de tu vida. ¿Hay alguien más que quiera entregarle su vida al Señor? Dios te bendiga, Angelito. Dios te bendiga. ¿Hay espacio todavía?
¿Alguien más quiere recibir al Señor? Usted está luchando. No, pero ¿qué iba a decir mi papá, mi abuelito, mi esposa? La salvación es personal. Usted puede salir y mañana muere en un accidente. Se perdió su oportunidad de ir al cielo. Este es el día de salvación. Todavía hay espacio. Venga, sé que hay alguien más. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Usted esté clamando en su lugar. Esté clamando en su lugar. Anoten este día, porque este es el día más importante para sus vidas. Cuando ustedes se ponen a cuenta con Dios y reciben a Jesucristo como su único Señor y Salvador. Si ustedes hacen esto de todo su corazón, sus nombres van a ser inscritos en el libro de la vida. Y cuando Jesucristo venga y aparezca en las nubes, nosotros, los que hemos recibido a Cristo, vamos a ser transformados en las nubes y vamos a estar con Cristo para siempre. Póngase de pie, iglesia. Yo quiero que usted extienda sus brazos, sus manos. Vamos a orar por ellos. Así lo dispuso. Así que quiero terminar con estas aplicaciones. Voy a ir rápidamente porque me he extendido un poquito. Primero, en Jesús puede recibir el perdón de sus pecados y la vida eterna, tal como lo han hecho estos nuevos hermanos en la fe. Segundo, puedes tener una vida nueva y abundante en Cristo Jesús. Hay mucha gente muchas veces que no tiene propósito en la vida, o a veces su propósito está mal enfocado. Pero Jesús puede darte un nuevo propósito en la vida. Él quiere tener una relación contigo. Jesús es una persona. Tú puedes hablar con Él, puedes conversar con Él. Y también puedes vivir con esperanza. ¿Sabes por qué? Porque la muerte no tiene la última palabra. Todos moriremos, pero los que morimos en Cristo vamos a un lugar glorioso.